Pues voy a empezar mi discurso sobre los intérpretes en la Guerra Civil Española. Por su indudable importancia como fenómeno histórico, la Guerra Civil Española es uno de los temas que más se ha estudiado sobre la historia reciente de España. Según las estadísticas más fiables, existen más de 50.000 artículos relacionados con el tema. No podemos olvidar que el estallido de la guerra y la situación de posguerra en la que se vio sumergida España durante años marcó un antes y un después en la vida de los españoles de la época. Mi abuelo, que en paz descanse, hasta hace bien poco siempre me contaba batallitas sobre la guerra civil, y no eran precisamente historias bonitas. Tenían que robar comida de su propio huerto para no morir de hambre, ya que la CNT les incautaba las tierras para darles de comer a los combatientes. A menudo veían morir a sus propios familiares, fusilados de un tiro en la nuca, pero tenían que hacer como si nada y seguir con sus vidas para no correr la misma suerte. Mi abuelo, con tan solo 4 años cuando empezó la guerra, fue evacuado varias veces y arrebatado de su familia. La hambruna, la pobreza y la soledad fueron algunos de los estragos por los que tuvieron que pasar todos los que presenciaron aquel espectáculo y después los que, con suerte, sobrevivieron a la masacre. Aún así, a mí me gusta pensar, y llamadme ilusa si queréis, que entre todo aquel caos siempre había alguien dispuesto a ayudar a los demás, a tender una mano al prójimo. Esto también puede trasladarse a las trincheras y a los campos de batalla. Y aquí es donde entran en juego los intérpretes de la Guerra Civil Española. El conocido intérprete español Jesús Baigorri Jalón habla sobre ello en su obra Lengua entre dos fuegos, intérpretes en la Guerra Civil Española. Os recomiendo su lectura. Baigorri abarca muchos temas relacionados con la guerra, pero siempre desde una perspectiva interpretativa, un aspecto poco inexplorado de la guerra civil. Cuando hablamos de la función principal del intérprete, en general, es la de servir de puente entre hablantes de distintas lenguas, facilitando así la comunicación entre ellos. Y creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué otras funciones tiene el intérprete? ¿Son también mediadores culturales? Sea como fuere, durante la guerra, en España, nos encontramos con la presencia continua de intérpretes. La interpretación, promovida por los líderes de ambos bandos, sirvió de comunicación lingüística entre los participantes de la guerra, pero también ayudó a quienes fueron heridos de guerra, a los prisioneros y a los acusados en los tribunales militares. En definitiva, los intérpretes proporcionaron a todos aquellos que lo requerían de su servicio el derecho a comunicarse y a expresarse en su propia lengua en tierras extranjeras. Así lo dice Baigorri en la página 18 del libro. En el mismo libro, mediante el relato de una intérprete rusa, Baigorri explica la presencia internacional de combatientes extranjeros y la actuación constante de intérpretes en diferentes lenguas. Cito textualmente la traducción del autor. Pero hablaba una lengua eslava que se traducía al alemán, porque el intérprete que conocía aquella lengua no hablaba inglés. Entonces, otro intérprete traducía del alemán al inglés y después otro al español para nuestros camaradas españoles. Llegados a este punto, puede que, como yo, os preguntéis, ¿qué pasaría si el intérprete tergiversara las palabras del orador? ¿Hasta qué punto puede una mala o una buena traducción o interpretación condicionar la evolución de un conflicto? Como respuesta, al menos referencial, podemos basarnos en las afirmaciones de Baigorri en la página 7 de su libro. Si la guerra
es uno de los fenómenos en los que se manifiesta el motor de la historia, las lenguas fueron a menudo el engrase de ese motor y, a veces, también gasolina vertida en el fuego de la contienda para atizar la llama. El diálogo proporcionado por los intérpretes haría que las palabras tuvieran la función de puente en sentido figurado, pero no hay que olvidar que la comunicación mediante intérprete sirvió a veces para volar puentes físicos y no precisamente para tenderlos. La transmisión de órdenes traducidas a otros idiomas tuvo valor performativo. La palabra traducida doblemente en otra lengua y en acción. ¿Pudo una mala traducción de un aviso, una orden o una declaración provocar un incidente decisivo para la evolución de la guerra? Existen algunas referencias sobre las consecuencias negativas que tuvo la barrera idiomática en el desarrollo de determinadas operaciones. Hay testigos que confirman los problemas de comprensión lingüística experimentados en las brigadas internacionales. El autor también habla del perfil del intérprete en la guerra civil. Según él mismo, casi todas las fuentes coinciden en un mismo punto. La premisa principal a la hora de contratar servicios de un intérprete durante la Guerra Civil Española fue el manejo de las lenguas a la hora de traducirlas. En la página 49 dice así: se necesitan intérpretes, puntos suspensivos. Oficiales del ejército español rebelde llegaron a Gibraltar para contratar a intérpretes que hablan inglés, alemán e italiano. El cuartel general de los insurgentes necesita estos intérpretes con toda urgencia. Se ofrecen a los intérpretes 600 pesetas mensuales y uniforme oficial. 2 súbditos británicos aceptaron ya estos servicios. Una parte del cuerpo de voluntarios irlandeses, enviado por el general O'Duffy, llegó a Sevilla. La verdad es que es un libro muy recomendable para todos aquellos intérpretes que, además de estar interesados por los temas de interpretación, también sienten curiosidad por la guerra civil. Uno de los comentarios de Baigorri que más me impactó fue el caso de un soldado de Liverpool que no hablaba español y acudió al médico por estreñimiento. Como no se entendía con los médicos, estos pensaron que tenía diarrea, por lo que lo trataron acorde con lo que ellos creían que el combatiente tenía. Bueno, ya os podéis imaginar el resultado. Supongo que se os habrá quedado la misma sensación que a mí después de leer esta anécdota, como una especie de sentimiento de impotencia y asombro a la vez. A raíz de este relato, me di cuenta de que sabía más bien poco sobre la presencia internacional en la Guerra Civil Española y la actuación de los intérpretes durante la contienda. En el instituto no te enseñan esta cara de la guerra. Investigando sobre el tema, descubrí que en 2019 el periódico La Vanguardia publicó un artículo relacionado con la trascendencia de los intérpretes en la Guerra Civil. Y no es casualidad que uno de los estudios que revela dicha trascendencia sea la obra maestra del propio Baigorri. Antes he mencionado muy brevemente cuál era el perfil de intérprete que interesaba a los bandos. Si bien un buen nivel de competencia lingüística en un idioma era un requisito a priori suficiente, también son interesantes otros datos que esbozan las características principales de los perfiles de los intérpretes. En su mayoría eran intérpretes jóvenes, principalmente hombres, ya que apenas había presencia femenina, solamente los soviéticos contaron con mujeres interpretando en el frente. Algunos acababan ejerciendo de intérpretes de forma fortuita,
De hecho, solo la Legión Cóndor alemana y los asesores soviéticos contaban con intérpretes profesionales. 650 intérpretes alemanes y 204 intérpretes rusos. En el caso de las brigadas internacionales, el problema era cómo entenderse entre ellos con decenas de idiomas circulando por las trincheras. Por esta razón, escogían a una persona, generalmente un hombre, que supiera uno u dos idiomas. Así pues, no es de extrañar que al final de la guerra muchos de los extranjeros que habían participado en la contienda acabaran dominando vocabulario como fuego, atrás, alto al fuego, avión o socorro. Si lo pensamos bien, una mala traducción de alguna de estas palabras podía suponer la derrota de un batallón. Pura supervivencia. Me gustaría finalizar este discurso lanzando unas preguntas que yo me he planteado y me gustaría planteároslas a vosotras. ¿Hasta qué punto pueden influir los intérpretes en el transcurso de las guerras? ¿Cuál es el nivel de conciencia social sobre la importancia de la interpretación? ¿Cómo afecta la censura a las actuaciones interpretativas en situaciones extremas? ¿Sería posible una ley internacional que protegiera a todos los intérpretes por igual? ¿Qué sería de la actualidad de información en tiempos de pandemia sin los intérpretes o los traductores? Muchas gracias.